Buenas noches, soy estudiante Yanni Danilo González Jara, soy del Paralelo C2 y les voy a hablar sobre por qué los criollos fueron figuras importantes en el proceso de independencia en América. Los criollos fueron personas que residían en América, pero que sus padres eran de procedencia española, que vivieron durante las épocas coloniales entre los siglos XVI y a principios del siglo XIX. Estos, al vivir en la época colonial, en esa época se dictaba que las clases sociales eh, eran basadas en la raza, donde estos a ser provenientes de padres españoles eh, gozaban de ciertos privilegios como era el económico, político y de prestigio, dejando a su cargo eh, propiedades agrarias y comercios locales, a su vez de ejercer distintos trabajos como era de médico y de abogado y muchos otros. Eh, estos, eh, al ser una clase social más baja que los españoles blancos que estaban por encima de la pirámide, eh, no se les dejaba alcanzar puestos más altos en la política, aparte que eran desprestigiados y despreciados por estos mismos. Y poco a poco, ¿cómo se llama? También, al darse cuenta de la situación en la que vivían las otras clases sociales, como eran los mestizos, los esclavos y los indígenas, eh, al gozar de este privilegio, estos distintos privilegios también tenían acceso a la educación, donde poco a poco fueron aprendiendo sobre distintos hechos históricos importantes, como fue la independencia de Haití, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias de América, donde se inspiraron en estas ideas de libertad y de lucha por los derechos humanos. eh, Poco a poco fueron impulsando este movimiento para tener, en vez de seguir bajo el regimiento monárquico de las metrópolis españolas, buscaban eh, fundar una república, eh, también bajo las ideas de las ilustraciones como el libertarismo y la soberanía nacional. Eh, Primero fueron yendo a las juntas de gobierno en América, que se daban debido a que trataban de, ¿cómo se llama? Debido a que la situación en ese tiempo era que las guerras napoleónicas se daban gracias a que estas fuerzas poco a poco estaban desestabilizando la monarquía y estos, en busca ¿cómo se llama?, de repeler estas fuerzas, eh, proced, les hago un proceso de independencia donde algunos de estos americanos en estas juntas reconocían a Fernando VII como rey y lucharon en estas guerras, en primera parte los criollos, hasta que en 1814, cuando finalmente se lograron repeler estas fuerzas napoleónicas, el rey Fernando VII, al haberse apoderado de la corona, ya sabía de estas ideas independentistas que tienen los criollos. Entonces, poco a poco lo fue repeliendo, pero estos criollos en ningún momento cesaron su lucha y resurgiendo, eh, resurgiendo a través de dos líderes. El primero que se encontraba en el norte de Sudamérica, que fue Simón Bolívar, una figura importante criolla que buscó la independencia de los distintos países con el fin de fundar un gran estado, que era la Gran Colombia, y José de San Martín, que venía del sur de Sudamérica. Estos dos criollos lucharon en distintas batallas, también aliándose con otros esclavos indígenas que trabajaban para estos españoles, que tenían como que formaban alianzas con el fin
de finalmente independizarse de estas metrópolis españolas, surgieron distintas batallas, hasta que finalmente la última batalla, la más importante, la de Ayacucho, logró repeler las últimas colonias españolas en América, finalmente alcanzando la independencia de casi todos los países de habla hispana, a excepción de Cuba y Puerto Rico, en 1825. Estos fueron algunos datos importantes que nos dejan ver que los criollos fueron las principales figuras que lucharon por los derechos humanos. Y si bien es cierto que en un principio no hubo gran diferencia, ya que algunos de estos criollos también ejercieron como caudillos y no se diferenciaban tanto de los españoles, también fueron importantes en el hecho de que lograron la libertad de, lograron en cierta medida la libertad del hombre y el derecho de ejercer sus libertades como ser humano. Muchas gracias.